Bueno, en el video anterior habíamos visto algunos problemas durante el muestreo o la digitalización de la señal analógica que podían haber sido causados por los efectos del aliasing, ¿sí? Y ya estudiamos también digamos, el beneficioso efecto que tenía el filtro anti-alias, ¿sí? Que justamente, y también incluso lo vimos esta semana en clase, vimos el efecto justamente de desambiguar todo lo que serían las frecuencias réplicas o las frecuencias alias que se podían dar durante el muestreo teórico. Eso ya lo venimos estudiando en las últimas dos clases. Por lo tanto, no solamente vimos el efecto de la desambiguación que producía este filtro analógico que tenemos que colocar antes del conversor analógico digital, sino que también vamos a empezar ahora, y algo ya comentamos en el video anterior, que empezamos a grabar el otro día, que tenía que ver justamente con otra discretización. Es decir, por un lado lo que vimos hasta ahora es solamente la discretización del eje de frecuencias o del eje de tiempo, depende de cómo lo querramos ver, o de ambos a la vez, ¿sí? Como lo explicamos ya cuando justificábamos un poquito la transformada discreta de Fourier, ¿sí? Que era una doble discretización, tanto en tiempo como en frecuencia, y las consecuencias que tenía. Por otro lado, también habíamos empezado a ver en detalle este gráfico justamente de otra cuantización más que íbamos a agregar. Esta otra cuantización tenía que ver justamente con la grilla vertical y con ese paso de cuantización que podía estar relacionado con el bit menos significativo del conversor o lo que es lo mismo con la cantidad de bits que tenga nuestro conversor analógico digital, y cómo queda establecida esa grilla, tanto horizontal propia del muestreo en tiempo, que es lo que ya estudiamos cuando vimos alias, y lo que vamos a pasar a ver ahora, que es el efecto de la cuantización, que es un efecto ciertamente no lineal en muchas ocasiones, aunque por simplicidad lo vamos a asumir absolutamente lineal. Vamos a asumir que no hay ningún problema de falta de linealidad o de bits poco representados o de mellas en la rampa de digitalización y otras características que hay que tener en cuenta cuando uno usa conversores reales, ¿no? Pero en este caso vamos a suponer que simplemente establece una grilla ideal, ¿sí? Con linealidad perfecta, y es capaz de convertir cualquier nivel de tensión a una palabra o a un código binario, ¿sí? Incluso en el caso de que lo consideramos de esta manera, presenta un comportamiento estocástico del cual no nos vamos a poder librar nunca. Justamente ese comportamiento no vamos a poder librarnos nunca porque al hacer esa aproximación de un valor en una grilla, si lo queremos, de una resolución mucho más densa, como pueden ser los valores analógicos, donde a priori no presuponemos ninguna imposibilidad de la señal temporal de tomar ningún valor en la magnitud que estemos midiendo. Por ejemplo, en este caso vemos una tensión, un voltaje. Lo que vamos a cometer ciertamente al aproximar una tensión, como dijimos, infinitamente densa, es decir, un valor real, a un código producto de la discretización de ese valor real, es justamente un error. Y ese error es lo que podemos ver en la grilla marcado con rojo, ¿sí? Ese error que vamos a ver ahí puede ser obviamente en exceso o en defecto, de acuerdo a que estemos por encima o por debajo de la decisión que tome el conversor. La decisión que tome el conversor, en principio vamos a asumir que es una decisión no sesgada, es decir, que siempre lleva el valor de tensión a la palabra, al código más cercano. Y ciertamente si es una grilla X-espaciada, como vemos en ese caso, nunca jamás nos vamos a poder apartar de un nivel más de Q sobre 2, ¿sí? Dado que la grilla tiene un espaciamiento de Q, cuando estemos a mayor distancia de Q sobre 2, el error ya va a ser en defecto del próximo código. Por eso es que justamente si representamos la señal de error, que vendría a ser esta señal que a partir de ahora la vamos a considerar como una señal de ruido, ¿sí? Podría ser una señal de ruido, una señal de error, ¿sí? Dado que ese error que cometemos lo podemos pensar como un ruido que se suma a la señal que estamos digitalizando, y ciertamente ese ruido, ese error,
Es un proceso estocástico. Es un proceso estocástico porque justamente si la señal de entrada no es una señal periódica, como es en el caso donde con los experimentos que habitualmente hacemos, es decir, que le inyectamos una senoidal o le ponemos un nivel para ver qué tan bien convierte nuestro compresor, si es una señal real, si es una señal de temperatura, de una variable desconocida, como puede ser una variable biológica, ambiental o lo que fuera, incluso puede ser música o puede ser un hablante, la voz de una persona. En cualquiera de esos casos, la señal es suficientemente estocástica como para que justamente este error no sea periódico. Y si este error no es periódico, el tratamiento que podemos hacer justamente para entender las características de este tipo de señales no pueden ser de ninguna manera las que venimos usando hasta ahora, que son absolutamente determinísticas, como lo hacíamos con señales de prueba como los senoidales, escalones, niveles. Es decir, que tenemos que ganar un poco más de perspectiva dentro del comportamiento de estas señales. ¿Sí? No podemos hablar de que justamente su valor máximo va a ser de Q sobre 2 o su valor mínimo va a ser de menos Q sobre 2, porque fíjense que al menos en esta secuencia, como lo vamos a ver más adelante en alguna simulación, decir eso no tiene casi ningún sentido o no nos aporta ningún conocimiento de lo que está pasando. Por lo tanto, este tipo de señales estocásticas, ustedes seguramente ya habrán visto en ASIS, que requieren otro tipo de tratamiento u otro tipo de modelado. Y justamente el modelado es en base a sus estadísticos, ¿sí? A sus estadísticos y a asumirlos como variables aleatorias que mapean un espacio muestral de un proceso estocástico, ¿sí? A un determinado valor. En este caso podemos pensar que hay un proceso estocástico que origina justamente el valor de una variable n, que es la variable de ruido. Y ese proceso estocástico simplemente va a estar definido por la distribución de probabilidad de esa variable n, ¿sí? La variable aleatoria. ¿Dónde está mi cursor? Acá. Vamos a poner un valor un verde que se va a distinguir bien acá. Es decir, esta es mi variable aleatoria. Y esta n, ¿sí? Vendrían a ser los valores que toma la variable aleatoria. ¿Sí? Esta es la forma de representar la función, en este caso, densidad de probabilidad de la variable aleatoria n. ¿Sí? Fíjense que es una función densidad, si ustedes recuerdan, porque justamente esta área de esta función tenía que tener la propiedad de que fuera igual a 1. ¿Sí? Es decir, que sea integrable y que su integral desde menos infinito a más infinito sea unitaria, para que justamente cumpla con las características de una función distribución. Por otro lado, también tenía que ser enteramente positiva y había otras propiedades más que en este caso seguramente alguno de ustedes se acordará, pero básicamente esas son las que nos interesan para describirla un poco por encima y para entender que justamente lo que dice esta función distribución básicamente es la propiedad que tiene un valor de la variable aleatoria de suceder. ¿Sí? En realidad lo que hay que recordar que puntualmente esto no es un valor, pero sí cuando nosotros integramos cierta área, ¿sí? Es decir, integramos cierta área de valores, podemos obtener un valor de probabilidad. Por lo tanto, posiblemente recuerden también que justamente los estadísticos de una variable aleatoria eran mucho más importantes, eran los parámetros realmente significativos que nos van a brindar información de cómo se comporta ese tipo de señales de naturaleza estocástica. Cuando hablamos de los estadísticos nos referimos indudablemente a aquellos que se derivan, ¿sí? Del operador esperanza o valor esperado. Recuerden que justamente el valor esperado nos hablaba del valor más probable de una señal. Y hablar del valor más probable, dado que es una variable aleatoria, es algo bastante interesante desde el punto de vista de saber realmente por dónde van a andar los valores de una señal. Entonces, el valor más probable, que era justamente la esperanza de la variable aleatoria, se podía calcular así, se calculaba de esta forma. Recuerdan, era, en el caso de variables continuas, era la propia variable aleatoria, producto por la función distribución, en este caso un valor constante, dado que justamente acá conocemos claramente que esta base, fíjense, mide Q volts, ¿sí? Porque esto es una variable, una tensión en las mismas, esto es un valor en las mismas unidades físicas que la variable de entrada, dijimos que era un voltaje. Entonces, si esta base es de Q y esto necesariamente es un rectángulo, es una cajita, necesariamente esta amplitud tenía que ser de 1 sobre Q, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, como es una
distribución uniforme, es muy sencilla esta integral, y obviamente tienen valores muy conocidos, es una distribución uniforme, la misma que usaron ustedes y que usamos en probabilidad estadística. Y obviamente cobra este valor, ¿sí? B y A son los extremos de la cajita, en este caso B es Q sobre 2 y A es menos Q sobre 2, entonces si reemplazan esos valores van a ver que justamente por ser simétrica esta distribución, este valor esperado es igual a 0, lo cual tiene mucho sentido. Ese valor esperado es la media, podemos entenderlo como el valor medio, y justamente podemos ver que justamente su valor medio es nulo. Las áreas de esta señal la podemos entender como que las áreas que tiene por encima, o los valores que tiene por encima y por debajo se compensan. Cuando hacemos eso, de alguna forma uno tiende a pensar en esta medida de valor esperado cuando hace un promedio temporal. Fíjense que yo estoy haciendo un promedio en el tiempo, ¿sí? Pero casualmente acá no estoy haciendo un promedio del tiempo. Esto se puede ver más fácil cuando veamos un poquito más adelante esto, y lo vamos a ver para funciones no continuas, sino con funciones discretas, es decir, variables aleatorias discretas, donde las integrales cambian por sumatorias y realmente hay una equivalencia directa entre lo que sería la función distribución, la función densidad de probabilidad en este caso, y la función, en el caso de las variables discretas, la función distribución de probabilidad, que son sutiles diferencias, pero que en ese caso la función distribución de probabilidad tiene un correlato muy directo con el pesaje de un promedio, ¿sí? Y ahí se puede ver claramente la similitud que hay entre hacer un promedio en lo que se llama el espacio de probabilidades de la variable aleatoria, o en lo que sería una integración, en este caso una integración en lo que serían las realizaciones, todas las realizaciones posibles, es decir, al integrar nosotros la función distribución de probabilidad estamos integrando todo el espacio muestral de nuestro proceso estocástico, mientras que cuando nosotros pensamos en hacer un proceso temporal, un promedio temporal, lo que estamos haciendo de alguna forma es promediar, pero no en el mismo espacio, no en la misma dimensión. Bueno, esa diferencia que parece sutil, pero que uno la dice tal vez indudablemente, uno promedia en el tiempo y promedia, como en este caso en el espacio de las realizaciones de un proceso estocástico, ¿sí? Implica una propiedad muy importante, ¿sí? De la variable aleatoria, que tenía que ver con la ergodicidad. Y espero que esta palabra les vaya sonando. ¿Por qué? Porque justamente es una propiedad importante de una variable aleatoria, de un proceso estocástico, es decir, que sea ergódico, y que nos va a permitir eso, que justamente los estadísticos calculados en las realizaciones, es decir, integrando la función distribución o la función densidad de probabilidad, sea igual al cálculo de los promedios, ¿sí? O la integración en el tiempo. Cuando eso se cumple, hablamos de un proceso de una variable aleatoria ergódica, o mejor dicho, de un proceso aleatorio ergódico. Y es importante esa propiedad, no siempre se cumple eso, ¿sí? Después algún día, cuando veamos esto un poquito más adelante en estimación espectral, vamos a hablar de algunos casos donde no. Fíjense, después tenemos eso por decir el valor esperado, ¿sí? O el valor más probable de una variable aleatoria. La varianza es otra descripción que si la ven un poquito de cerca, ¿sí? Este integral tiene que ver justamente con el cuadrado, es decir, fíjense, en este caso la varianza básicamente es el valor esperado, pero ya no de la variable aleatoria, sino del valor aleatorio, el valor esperado de la variable aleatoria menos el valor esperado, todo eso al cuadrado, ¿sí? Fíjense que en nuestro caso el valor esperado, en este caso concreto, es nulo, por lo tanto podemos pensar que es el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado. Si calculamos el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado, podemos estar pensando que justamente la integral de esto es un integral de una energía, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos entendiendo acá es dependiendo del tipo de señal que sea, ¿sí? Vamos a estar hablando como resultado de esto de una energía o de una potencia al integrar, ¿sí? Es decir, es equivalente a la expresión y tiene un correlato, la varianza, con la energía o la potencia. Es decir, cuando hablamos, justamente, si consideramos que son ergódicas y nosotros calculamos el promedio de los valores al cuadrado de esta señal, estamos hablando de la energía. Y si hacemos esta cuenta, es decir, la varianza, como que por definición se calcula en todas las realizaciones de un proceso estocástico, fíjense que hay una analogía,
¿sí? Ciertamente necesitamos la ergodicidad, pero es decir, el cálculo lo permite, es decir, hay un correlato directo entre elevar las muestras al cuadrado y sumarlas, ¿sí? Y después normalizarlas, que es lo que hacemos habitualmente cuando calculamos una energía. Por eso es que se dice que hablar de varianza, hablar de conceptos de energía o de potencia son equivalentes. ¿Ok? Muy bien. Y también, para el caso de la distribución uniforme, tiene una forma muy sencillita, es decir, que es muy conocida, se calcula bastante fácil. Pueden ir a revisar la bibliografía, sobre todo los que tratan más a fondo este tema, como por ejemplo el Hayes, el Porat, y van a encontrar que justamente es b menos a, los extremos de la cajita, al cuadrado sobre 12. Y en nuestro caso, ¿sí?, toma el valor de q cuadrado sobre 12. Es un valor bastante conocido. Es decir, definido el step de cuantización, es decir, definida la referencia de tensión, definido la cantidad de bits del conversor, queda establecido unívocamente la potencia del ruido de cuantización. Y algo lógico, cuanto más bits, más chico va a ser Q y más chica va a ser la potencia del ruido, lo cual es bastante lógica, porque esa potencia está relacionada con la distorsión. Un aspecto interesante es justamente la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza, dado que esta es unidad en potencias, cuando calculamos la raíz, esta tiene un correlato, ¿sí?, con el valor RMS, en concreto con el RMS cuando no tiene valor medio, ojo, ¿sí? No es el RMS directamente, pero tiene un correlato con el RMS, ¿sí?, que es una medida que usamos bastante los ingenieros electrónicos. Entonces, dicho esto, ¿sí?, hablamos de algunos valores que son distintivos de una secuencia o una variable aleatoria, que son los valores esperados o los estadísticos. Para el que le interese estos temas, los invito a revisar las funciones de revisión de la literatura que propongo, por AT, del Monson-Hayes, donde se revisan los conceptos de variables aleatorias. ¿Por qué? Porque van a hablar justamente de estos valores esperados, del valor esperado que vendría a ser el valor medio, o la localización de la distribución de probabilidad, la varianza, que vendría a ser con el desparramo, ¿sí?, o la anchura de la distribución de probabilidad, lo esparcidos que están los posibles valores de una variable aleatoria. Y después, por otro lado, también tenemos otro tipo de valores notables, como son los momentos. Los momentos vienen del momento que se calcula en la física, ¿sí?, como eso que tenía que ver con la fuerza y una distancia al centro de masa. Bueno, el cálculo es, de nuevo, es similar, ¿sí? Lo que se hizo en estadística es usar la misma expresión, por lo tanto se lo considera con el mismo concepto físico, pero obviamente no tiene nada que ver, pero se lo llama momento estadístico y pueden ser de segundo, tercer y de orden n, dependiendo justamente si estamos hablando de la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etc. Y por otro lado tenemos momentos estadísticos, es decir, momentos centrados. ¿Sí? Por ejemplo, un momento centrado es la varianza, porque es el momento centrado de orden 2. Centrado significa porque le quito la localización, es decir, traslado la localización al origen y calculo el momento de orden 2. ¿Sí? Momento de orden 2 y momento centrado de orden 2 son iguales en tanto y en cuanto su localización se anula. Entonces eso tenerlo en cuenta. Para que tengan una idea, el momento de orden 2 de una distribución es la varianza, el momento de orden 3 tiene que ver con la simetría, ¿sí?, con la simetría respecto de su centro de masa. El momento de orden 4 tiene que ver con la kurtosis, que es una palabrita medio rara que les va a empezar a sonar, tal vez lo usaremos alguna vez. Escribo por ahí arriba su nombre, es con K, es con K, pero me sale control Z, ahí está. Kurtosis, ¿sí? Kurtosis. La kurtosis es el momento centrado de orden 4 y tiene que ver justamente con la aparición de modos, ¿sí? Una bimodalidad podría ser que tengamos, por ejemplo, una distribución con esta formita, ¿sí?, que tenemos un modo acá y otro modo acá, ¿sí? Cuando tengamos este tipo de distribuciones, es decir, que tengan, por ejemplo, un valle acá, ¿sí?, un vallecito, y dos modos, es decir, la kurtosis justamente lo manifiesta, ¿sí? Muy bien. Esto para tener algo de culturita general. Después, si van a la bibliografía, a estos libros que les cité, y ven justamente los capítulos de revisión, van a ver que van a definir un poquito más formalmente estos conceptos y la forma en que se calculan. Nosotros con esto nos alcanza. Después,
una medida muy importante, muy importante, que antes de pasar a esto, que se suele hacer de una variable aleatoria y que escapa ya a los momentos y a los momentos centrados, tiene que ver justamente con cómo se relaciona esa misma variable aleatoria o con otras variables aleatorias o lo que es muy llamativo, consigo misma, pero consigo misma desplazada en el tiempo, ¿sí? De alguna forma esa relación de la variable aleatoria consigo mismo desplazada en el tiempo nos da información sobre esa variable aleatoria. En tanto y en cuanto que les preparé un pequeño scriptcito, ¿sí? A ver si lo tengo por acá. Un pequeño scriptcito para que lo vean. Entonces, en este scriptcito, me voy a poner por acá arriba, que creo que va a molestar menos. Fíjense, es un scriptcito para probar el efecto de la cuantización, donde hago algunas definiciones muy sencillitas para poner a prueba esto que venimos hablando en la presentación. Y fíjense que lo que hago es defino, como lo hicimos, el valor de Q y después sampleo un proceso estocástico. Acá ya no empezamos a hablar más de generar un vector de números aleatorios. Ahora lo que digo es con toda seguridad, digo, de un proceso estocástico saco n numeritos. En este caso son 1000 numeritos, ¿sí? Saco tiqui, 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 tiqui. Esa distribución se corresponde con una distribución uniforme que va de menos q sobre 2 a q sobre 2. Lo mismo que dijimos en el diagrama. Y que tome n muestras, ¿sí? Cuando tomes esas n muestras, quiero que le calcules a esas n muestras el valor medio y la varianza. Y ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué voy a calcular el valor medio de la varianza si yo ya la conozco? Si yo ya sé que el valor medio de esa distribución es nulo y que la varianza es q cuadrado sobre 12. Bueno, eso es una pregunta que les hago. ¿Por qué me interesa ver la diferencia que hay entre esas dos? A ver, vamos a correr y no nos vamos a quedar con las... Vamos a cerrar todo primero. Y vamos a correrlo nuevamente. Y fíjense, yo digo, medio de la distribución es 0. Es decir, eso ya lo sé, porque lo acabamos de decir en teoría. Y sabemos que la distribución uniforme se la digo yo y está centrada. Y también sabemos que la varianza de la distribución es una varianza conocida. Y la puedo calcular. Definido Q, sé que Q cuadrado sobre 12 da este numerito que está acá. Sin embargo, cuando yo le calculo la media, no solo no me da 0, sino me da un valor medio nulo, sino que tampoco me da esa varianza. Me da un poquito diferente los numeritos. Ha parecido pero un poquito diferente. Entonces la pregunta que les hago es, ¿por qué pasa esto? ¿Quién se acuerda un poco de a qué se debe esto? ¿Por qué no me da lo mismo y por qué me interesaría a mí calcularlo? ¿Qué diferencia hay entre una medida y la otra? Bueno, eso me gustaría en principio que me lo respondan. Y si no se acuerdan, pueden ir a estas revisiones de la bibliografía o pueden ir a sus apuntes de probabilidad estadística o a la bibliografía que hayan tenido en probabilidad. Y por otro lado, fíjense lo que seguimos haciendo. Es decir, lo mismo que les dije yo. Usamos una función correlación, ¿sí? La función correlación, recuerden, si anotamos un poquitito, la función correlación, es decir, si nosotros tenemos n como nuestra secuencia uniformemente distribuida de menos q sobre 2 a q sobre 2, ¿sí? Es decir, nosotros ampliamos una n, creo que la llamamos nn ahí, ¿cómo lo llamamos? NN. Nosotros sampleamos a NN, a una secuencia NN de esta manera, y lo que vamos a hacer ahora con NN es calcular la correlación. La correlación por lo general se llama R. Supongamos que NN le puse yo en la parte algorítmica, pero supongamos que la llamamos N para facilitar la notación, ¿sí? Entonces, NN significa la correlación de N consigo misma. Podría ser RNI, RNP, otra señal, otra variable aleatoria, otra señal de prueba, lo que sea, ¿sí? Y esto recuerden que tenía una definición un poco extraña. Si la miran en la bibliografía van a ver que puede ser que diga algo así como 1 sobre... Nosotros dijimos que tenía n muestras, ¿sí? Es decir, 2n muestras menos 1 por lo general, ¿sí? Después también les mando a que piensen un poquito por qué es ese 2n menos 1. Y estaba dada por una sumatoria, ¿sí? Que iba desde, si ponemos un índice i, desde menos n hasta n, ¿sí? Entonces,
lo que teníamos acá era que teníamos n, ¿sí? De, esto no lo puse acá, pero esto es n de k, ¿sí? Teníamos desde k k más, perdón, vamos a poner así, desde n sub, estaba pensando si me convenía, kn, sí, vamos a poner desde k más i, ¿sí? Hasta n de i, ¿sí? Cuando hacemos esta sumatoria y hacemos este producto, tenemos que tener cuidado que la definición de autocorrelación, vamos a ver que justamente exigía que una de las dos esté conjugada. En nuestro caso, como son secuencias reales, no nos afecta mucho eso. Pero en concreto hay que tener cuidado porque exige la definición formal que sea el conjugado. Y fíjense que lo que vamos a hacer, nos quedaría ahora definir, ¿sí? Definir los valores k desde dónde a dónde va a ir, ¿no? Porque estamos hablando de un k, ¿sí? Que no sigue a la sumatoria y habría que explicar desde dónde a dónde va a ir ese k. Fíjense que ese k, ¿sí? Ese k necesariamente tiene que ir desde valores que tengan sentido a la secuencia que estoy analizando, y esos valores tienen que ser desde 0 hasta n-1, ¿sí? n-1 muestros, que se corresponden justamente con los valores que va a tener justamente, perdón, esto es n de k, no, perdón, esto es NDI, digo bien, esto es NDI, tiene que ver justamente con valores de la propia secuencia, ¿sí? Entonces, en tanto y en cuanto yo use estos índices, lo que voy a estar haciendo básicamente es calcular el área del producto para distintas demoras k, ¿sí? Es decir, que si ustedes se fijan, acá en principio voy a tener ¿cuántas demoras? Fíjense que voy a tener ¿cuántos desplazamientos voy a tener? Voy a tener 2 a la n-1 desplazamientos, porque esto justamente va desde menos n hasta n, ¿sí? Muy bien, entonces decíamos que esto se correspondía con la secuencia de autocorrelación. Entonces lo primero que vamos a calcular en el script va a ser la secuencia de autocorrelación, ¿sí? Y vamos a correlar nn consigo mismo, ¿sí? Por eso, si se fijan, cuando calculemos NNAC, vamos a tener un montón de demoras. No vamos a tener solamente, en este caso, de 0 a n-1, es decir, n demoras. Vamos a tener el doble de demoras, casi el doble de demoras. Y fíjense que esto se va a deber justamente a que toman demoras que tienen que ver con las señales cuando están en un extremo, ¿sí? Y que solapa solamente una muestrita, y cuando están en el otro extremo y solapa solamente una muestrita. Es decir, que en el medio va a tener un solapamiento perfecto cuando uno considere que tiene demora 0, ¿sí? Pero justamente el hecho de probar todas las posibles n demoras, lo que va a hacer es que va a recorrer la secuencia de tener nada de solapamiento, en n sobre 2 debería tener solapamiento completo de demora, y para el otro extremo de n, de nuevo tendría que estar en la situación opuesta, muy poco solapamiento, pero en el otro caso. Es algo muy parecido a la convolución, como lo estudiaban en ASIS, pero justamente en este caso no se invierte una de las dos secuencias, como en la convolución. Es decir, son muy parecidas, pero no se invierte secuencia. En concreto van a ver que justamente el hecho de que no invierta una de las dos secuencias va a corresponderse justamente con un producto especial, que es decir, se la puede pensar como una convolución especial a la correlación, ¿sí? O viceversa, depende a lo que uno esté más habituado. Entonces, calculamos la secuencia de autocorrelación y después simplemente nos dedicamos a visualizar los resultados. Entonces, vamos a ejecutar este script, creo que ya lo hicimos, pero lo volvemos a ejecutar, ¿sí? Y fíjense lo siguiente. Tenemos 3 ventanitas, que son los resultados que hemos calculado. Entonces, la primera ventanita, ¿sí?, tiene que ver justamente con lo que veníamos haciendo habitualmente. Visualizamos una secuencia, ¿sí?, la secuencia de
de ruido uniforme, le escribimos unos límites en rojo para saber dónde está más o menos Q sobre 2, ¿sí? Y ponemos algunas anotaciones. Fíjense que eso es lo que les voy a mostrar. Y como les dije, ver una señal, una secuencia de ruido no nos aporta mucho conocimiento, ¿sí? Si sabemos que está confinada entre esos dos valores, lo verificamos, funciona correctamente la función de ruidos aleatorios, vemos que ahí no hay ningún ordenamiento aparentemente visible y poco podemos decir de eso, ¿sí? Ahora, fíjense que cuando empezamos a prestar la atención a los aspectos estadísticos empezamos a ganar un poquito. Es decir, de esos mismos valores, cuando por ejemplo le calculamos el histograma, ¿sí? El histograma, ¿sí? Que ustedes me van a decir a qué se parece el histograma de lo que vimos en las diapositivas. Fíjense que yo acá sobreimprimo, ¿sí? Una línea punteada y bueno, me gustaría que ustedes lo piensen un poquito y me digan a qué es el histograma en concreto, a qué se parece y para qué podría servirnos. Bueno, yo les muestro el histograma ahí y se los dejo ahí para que después lo vayan a revisar ustedes, lo miren tranquilos y piensen un poco. Pero fíjense que nos da mucha más información porque así como antes no veíamos ningún ordenamiento, ahora vemos un ordenamiento mucho más claro, ¿sí? De hecho, los valores, ¿sí? Tienen un ordenamiento mucho más claro. Es decir, de hecho, la mayoría de los valores están entre ciertos grupos de valores y eso, mostrado de esta forma, nos permite ver algo más claro, ¿sí? Algo que está en torno a esa línea punteada. Bueno, esto me gustaría que lo piensen un poquito y me comenten un poco de qué se trata. Me lo comentan acá en el propio video o en el campus virtual, me da igual. Inicien respondan algún mensaje de los que ya tengo, creen un hilo nuevo, lo que ustedes consideren, ¿sí? Pero me gustaría que me digan algo. Y por otro lado, ya esta que es un poquito más novedosa, la secuencia de autocorrelación. Yo no estoy seguro si ustedes han analizado mucho secuencia de autocorrelación, pero ciertamente de no haber ningún ordenamiento, acá vemos un ordenamiento muy claro. Y esto también tiene un claro comportamiento como una delta de Kronecker, si lo ven, ¿no? Pero no es una deltita de Kronecker de esas lindas que dibujamos en la carpeta que tenían todo 0 y 1. Sino que acá parece una delta de Kronecker, pero una delta de Kronecker donde alrededor de ella se ve algo más de información que no es exactamente 0. Pero sí se ve que es ciertamente muy diferente a la que vemos en la mitad, donde vemos claramente una espiga. Entonces también me gustaría que ustedes reflexionen un poquito sobre esto y que piensen qué significa, ¿ok? Yo se los muestro acá, les dejo la forma para experimentarlo, pero me interesaría que respondan las siguientes consultas que les voy a dejar acá anotadas, ¿sí? Entonces, en principio, vemos que justamente la secuencia de autocorrelación, muy bien, entonces vimos que la secuencia de autocorrelación era algo así como, ¿sí? Un pequeño pastillo y acá teníamos una clara delta y acá teníamos más pastitos, ¿sí? Entonces, a esto lo llamamos NN en función de K, ¿sí? Que es la demora, ¿sí? Entonces, me gustaría que me digan esto, ¿sí? ¿A qué se debe? ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué es así en ese valor? ¿Sí? Es decir, eso en principio. Y después, ¿qué relación tiene esto? ¿Sí? Y su transformada de Fourier de esto, ¿sí? La transformada de Fourier de RN. Me gustaría que me digan esto. Si esto es así y se parece a una delta de Kronecker, ¿qué debería ser la transformada de Fourier de esto? ¿Y qué significado tiene la transformada de Fourier? ¿Sí? ¿Qué significado? ¿Cómo se la entiende la transformada de Fourier? ¿Okay? Esto me gustaría que reflexionen un poquito. De nuevo, en el libro de Hayes tienen un poquito de esto, para que vean y saquen alguna conclusión. Entonces, por otro lado le quedó lo del histograma, ¿sí? ¿Qué información nos puede dar el histograma? Secuencia de autorrelación, es decir, el histograma con qué está relacionado y justamente por qué, si con eso que está relacionado, por qué no es exactamente igual, me gustaría saber. Y la misma pregunta de por qué no es exactamente igual me gustaría justamente con, es decir, la varianza de la variable aleatoria n que llamamos, ¿sí? Que nosotros ya sabíamos que era q cuadrado sobre 12. Es decir, ¿por qué hay otro valor que no nos da exactamente esto? ¿A qué se debe ese valor? Esa discrepancia. Bueno, reflexionen un poquito sobre esto, eso lo tienen en la literatura y me parece que es muy importante, ¿sí? Para que empiecen a tener algunas cuestiones de procesos aleatorios en la cabeza y de variables aleatorias. Bueno, ahora sí volvemos a la explicación y a la guía de la presentación, ¿sí?
Muy bien. Vamos a dejar esto de lado un poquito y volvemos por acá, creo que era. No, por acá. Bueno, entonces, una vez que ustedes reflexionen sobre estas cuestiones, les digo que les pediría que no sigan con el siguiente video hasta que no hayan revisado un poco la bibliografía y piensen en esas cuestiones. Cuando hagan eso, por favor, sigan con el siguiente video. ¿Ok? Así que nos vemos en el siguiente video y terminamos esta presentación.